vamos a dar paso entonces a la segunda ponencia, que va a correr a cargo de Sayoa Legarea y Mizcoz. La ponencia lleva por título Estrategias de control biológico de plagas en viñedo. También tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Y Sayoa es investigadora de la Universidad de La Rioja, doctora en Ciencias Agrícolas, Producción, Protección y Gestión Sostenible Agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Agrobiotecnología por la Universidad Politécnica de Navarra, y está incorporada al grupo de investigación Manejo Integrado de Plagas, con una ayuda de María Zambrano del Ministerio de Universidades. Sayoa estudia las relaciones tróficas que se establecen entre plagas, sus enemigos naturales y otras fuentes alternativas de alimento en los agrosistemas vitícolas. Así que, por favor, Sayoa, cuando quieras, nos transmites todo tu saber en el tema que corresponde. Muchas gracias, Antonio, por esta fantástica introducción y buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí y poder compartir con vosotros y vosotras parte de los resultados que estamos obteniendo en el trabajo de investigación, en el proyecto de investigación que estamos desarrollando ahora en la Universidad de La Rioja. Y para empezar quería sacar un poco el foco al contexto de la agricultura ecológica e introduciros pues, los 4 principios que sustentan este tipo de producción. Son principios puestos encima de la mesa por la organización IFOAM de Agricultura Ecológica Internacional, y estos principios son la salud, la ecología, el principio de precaución y la equidad. Como podemos imaginarnos, esto va más allá de producir un producto para el consumo y tiene en cuenta pues, el medio ambiente y también a las personas que lo trabajan y los consumidores. Este enfoque se encuentra dentro de la tendencia del marco estratégico internacional. Por ejemplo, la FAO propone en su marco estratégico producir mejor, pero también mejorar el medio ambiente y mejorar la salud de las personas, y en el mismo contexto la Unión Europea propone una producción más sostenible. Uno de los objetivos que propone de la granja a la mesa, en el contexto de la granja a la mesa, es aumentar la superficie producida en ecológico, y quería traeros esta estadística, esta gráfica, que muestra la superficie en ecológico en una estadística comparando los países a nivel mundial. Aquí tenemos todos los países que producen en ecológico y podemos ver cómo España lidera este ranking con un 15% de viticultura ecológica, que son aproximadamente 140.000 hectáreas. Por tanto, partimos de una buena posición y todavía pues, tenemos campo de mejora, ¿no? Pero la charla de hoy, como bien ha comentado María, como ha introducido Antonio, versa sobre control biológico de plagas, que es una estrategia que se puede utilizar en el viñedo, si es posible, para sustituir fitosanitarios, pero también lo puede complementar. Y para introducirla de manera general, el control biológico es un concepto sencillo. Se trata de utilizar un organismo que está vivo para controlar las poblaciones de un organismo que puede ser plaga. Tenemos estos 3 grupos de organismos que ya nos ha presentado María en su charla y que hemos podido documentar que existen ahí en el campo de la grajera por orden de cientos de especies y miles de ejemplares. Y en la imagen de vuestra izquierda tenemos al grupo de los depredadores, entre los cuales están los ácaros fitoseidos, que van a ser el objeto de mi presentación. En la imagen del centro tenemos esta pequeña avispilla parasitoide que casi no la vemos, pero ahí está colocando un huevo dentro de una puesta de Lobesia botrana, ¿no? La polilla del racimo, y por tanto nos va a ayudar a mantener esa población a niveles bajos. Y por último, como ejemplo de patógeno, he puesto una fotografía de microscopio electrónico de transmisión, donde tenemos a Bacillus thuringiensis, que como sabéis se utiliza ampliamente para controlar plagas de lepidópteros y coleópteros. Estos organismos contribuyen de manera natural a regular las plagas y por tanto nos proveen estos servicios ecosistémicos de regulación de plagas, y es muy difícil conocer su valor cuando no llegan a causar las plagas daños económicos, pero aquellos que se atreven a poner cifras
vemos que las valoran en unos servicios que llegan a ser de miles de millones de dólares anuales. El control biológico, tal y como me gustaría presentarlo hoy, se puede aplicar de varias maneras. Tenemos, por ejemplo, el control biológico inundativo, que trata, una vez que es de localizar una plaga, se trata de liberar cantidades muy grandes de este organismo que lo va a controlar. Nos parecería que esto puede ser algo anecdótico, pero se utiliza, según las informaciones del 2018, en más de 30 millones de hectáreas a nivel mundial. Y bueno, también las empresas que tratan de producir estos organismos pues tienen unos beneficios considerables. Sin embargo, en lo que se refiere al viñedo, vosotros lo conocéis mejor que yo, es un organismo donde es un sistema donde no se liberan organismos, sino que lo que se trata es de mejorar el entorno para que estos organismos beneficiosos puedan desarrollar su labor. Y en este sentido se aplica más bien un tipo de control biológico que llamamos control biológico por conservación. Se trata de manejar el hábitat. Y María os ha dado el ejemplo de las cubiertas vegetales y en la foto podemos ver otra manera de manejar el hábitat con márgenes florícolas que van a sostener una comunidad de organismos que queremos apoyar. En el viñedo hoy voy a hablar de unas plagas bastante concretas, van a ser plagas de ácaros. El primer grupo son los ácaros tetraníquidos, de los cuales la especie más importante en viñedo es el Tetranicus carpini. Son organismos muy pequeños, por lo que probablemente no los habréis visto como aparecen en las imágenes. Son organismos que alcanzan un tamaño de menos de 1 milímetro. Y como tal, individualmente no causan graves daños. El problema viene cuando generan grandes poblaciones. Y así como podéis ver en la imagen de vuestra derecha, una hembra poniendo huevos, estas especies pueden poner entre 5 o 10 huevos al día y completan su ciclo muy rápidamente, en 2 semanas. Y como consecuencia, pues podemos encontrarnos una planta con cientos o miles de ejemplares. El daño que ocasionan lo podéis ver en la hoja de vid. Se desarrolla primero un cambio de coloración, rojizo, amarillento, pero cuando las infestaciones son severas puede producir defoliación y esto puede tener implicaciones en las tasas fotosintéticas de la planta. Por tanto, estas especies tienen la capacidad de desarrollarse como plagas y ahí tenemos pues, que intervenir para controlarlas. El otro grupo de ácaros plaga que quería presentaros hoy son los ácaros eriófidos. Los ácaros eriófidos tienen una morfología muy diferente, vemos que tienen una disposición más alargada. Son unos ácaros particulares porque en lugar de 4 pares de patas tienen solo 2 pares de patas. Y si los ácaros tetraníquidos eran pequeños, estos son todavía más pequeños, ya que el tamaño suele ser menor de 200 micras de largo, por lo tanto necesitamos una lupa para poder observarlos, pasan desapercibidos de manera individual. Tenemos en el viñedo 2 especies que hay que prestar atención. La primera que os he indicado es Colomerus vitis, el ácaro que causa la erinosis, que tiene gran importancia en estos días porque puede transmitir el virus del Pinot Gris, así que es una especie a la que hay que prestar especial atención. Y los síntomas que vemos en la hoja pues son unas pequeñas, lo que llamamos falsas agallas, que se expresan por estas pequeñas abulladuras en la superficie. Lo que ocurre es que el ácaro al alimentarse induce esta formación de falsas agallas donde se mantiene protegido y ahí desarrolla su ciclo. Como digo, son especies difíciles de observar, pero con la capacidad de ser plagas. Los depredadores, en este caso, que pueden controlar estas plagas son los ácaros fitoseidos, que al igual que las plagas también son pequeños. El grupo de los fitoseidos es un componente importante del control biológico inundativo que he mencionado con anterioridad y hoy en día pues, se conocen como 20 especies que se producen para liberar en los cultivos. Tienen gran importancia dado su éxito, ya que suponen en torno al 60% del mercado de los enemigos naturales, que en su conjunto también alcanza varios millones de dólares. Y bueno, en la imagen podéis ver a un ácaro fitoseido alimentándose de un tetraníquido en la imagen central, una hembra alimentándose
alimentándose de una hembra de tetraníquido, y en la imagen pequeñita se está alimentando de un huevo. Lo que hace a estos organismos un organismo de control biológico exitoso es tener una capacidad también de reproducirse muy grande y una capacidad depredadora muy alta. Esta especie puede consumir 30 huevos de especie plaga cada día, por tanto, las dinámicas poblacionales se mantienen bajo control. Pero esta especie, que es especialista de tetraníquidos, no suele aparecer en viñedo. Las especies que nosotros encontramos son estas que podéis ver en estos vídeos. Parecen la misma especie, pero no. Y como vemos, tienen diferentes hábitos alimenticios. En vuestra izquierda veis que se está alimentando de un ácaro tetraníquido, en la derecha está tomando estos recursos vegetales en forma de polen. Y estas especies se llaman Typhlodermus piri, que María ha documentado que era la especie más abundante en la grajera, y también la segunda especie que encontramos es Campimodromus aberrans. Estas especies se encuentran del grupo de los ácaros generalistas de tipo 3. Tienen una dieta que se basa en presa, entre las cuales encontramos las especies que he documentado anteriormente de ácaros tetraníquidos, pero también se alimentan de recursos vegetales, de planta, ¿no? Principalmente de polen. Y lo interesante es que estas relaciones no son lineales. En el viñedo, en el campo, en vuestros campos, tenemos a estos organismos organizándose en una compleja red trófica. No suelen ser relaciones de una planta sirve a un herbívoro que sirve de alimento para un carnívoro, sino que interaccionan todos entre ellos. Y los ácaros fitoseidos pues, son un ejemplo de este grupo de organismos que se alimentan de varios tipos de recursos. Y en este contexto quería presentaros un objetivo del proyecto de investigación que estamos desarrollando, financiado dentro de la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento, donde lo que tratamos de hacer es de desentrañar estas interacciones entre ácaros fitoseidos, ácaros herbívoros y fuentes de alimentación. Y para ello intentamos desarrollar técnicas moleculares que nos ayuden a identificarlos. Tenemos 2 puntos de muestreo de ácaros en vid, en Ausejo y en Logroño, y esto es posible gracias a la colaboración de 2 bodegas que nos permiten desarrollar los experimentos en sus fincas, que son las bodegas Campo Viejo y bodegas Montañón. Cuando abordamos la identificación de estos ácaros fitoseidos, en un primer lugar utilizamos unas guías taxonómicas, hacemos preparaciones al microscopio y ahí podemos observar los caracteres que nos va a identificar cada especie. Estamos hablando de número de quetas o pelos, formas de las placas dorsales. Es un proceso bastante complejo. Y además, complementariamente, estamos desarrollando métodos moleculares que nos ayuden a detectar las secuencias genéticas de las especies de interés. Y esto es posible gracias a que este grupo de los ácaros fitoseidos están bien estudiados y ya se conoce una región del ADN que tiene interés por sus características taxonómicas. Nos ayuda a distinguir las diferentes especies. Y lo que hemos hecho nosotros es buscar las secuencias de las especies que nos interesan, en este caso Typhlodermus piri, y realizamos una PCR de la manera en la que si en la muestra se encuentra esta especie de interés, vamos a conseguir amplificar ese ADN y luego lo vamos a poder observar en estos geles de agarosa como estas bandas brillantes que nos identifican las especies que tenemos. Esta aproximación es interesante para conocer las especies que tenemos en el cultivo, pero se vuelve esencial cuando queremos conocer el contenido de la dieta de estos ácaros depredadores, porque por el modo de alimentación de los ácaros fitoseidos, que ellos extraen los componentes líquidos de la presa, no tenemos otra manera de saber de qué se ha alimentado. No vamos a ver contenidos, restos de tetraníquidos, tampoco vamos a ver restos de planta. Por tanto, en este apartado sí que necesitamos depender de estas técnicas de desarrollo de técnicas moleculares. Y quería hacer mención aquí a la investigadora Raquel Campos Herrera, que es líder del grupo en el ICVV, y nos está dando un gran apoyo para poder desarrollar estas técnicas moleculares para identificar las redes tróficas en el viñedo. Y quería muy brevemente mostraros un ejemplo del tipo de experimentos que estamos realizando, mostrando en esta imagen de vuestra derecha
donde las bandas brillantes significan material genético de los ácaros tetraníquidos. Las 3 bandas que veis brillantes a la derecha indican una muestra que estaba extraída a partir del ácaro en sí, la presa, pero la que es redondeada en azul la consideramos interesante porque se trata de una banda donde hemos detectado ADN de la presa procesando una muestra de ácaro fitaseido. Por tanto, podemos establecer con estas técnicas moleculares las relaciones tróficas, podemos asegurar que ese ácaro se está alimentando de la presa que nosotros, en la que tenemos interés. Pasando un poco a los resultados que estamos obteniendo en el desarrollo de este proyecto, quería empezar para comentar la proporción de las especies que vamos encontrando en los viñedos. Y en nuestra parcela de Logroño podemos ver cómo al comienzo de los muestreos, que sigue el ciclo vegetativo, por tanto al comienzo empezamos a finales de mayo, principios de junio, la especie dominante que la presento en azul es Typhlodomus pili, al igual que había presentado María en la garajera. Sin embargo, a partir del muestreo cuarto, que ya entramos en el mes de julio, la proporción de especies va cambiando y empieza a aparecer la segunda especie, que es Campimodromus aberrans, aumenta en su proporción en las muestras que vamos recogiendo. La especie Typhlodomus pili es la especie que esperábamos encontrar, es la especie dominante desde hace décadas en La Rioja y además es una especie que también aparece dominante en viñedos en la Europa central y se ha visto que algunas de sus poblaciones pueden resistir al uso de pesticidas. La parte interesante de desarrollar el experimento en 2 parcelas es que cuando vemos los resultados que obtenemos en Ausejo, vemos que la especie de Campimodromus aberrans es la especie dominante ya desde el principio y persiste durante todo el verano. Esta especie se ha descrito en el área mediterránea, de viñedos mediterráneos, y además se considera que es una especie tolerante a altas temperaturas y baja humedad relativa. Por tanto, tenemos diferentes composiciones de especies en función de las localidades. En esta gráfica quería hacer énfasis en la dinámica temporal de estas poblaciones. Vemos el número de fitoseidos que hemos encontrado en los muestreos, número de fitoseidos por hoja, y vemos que la línea azul es superior a la violeta, y esto hace referencia a que encontramos unas mayores densidades en las hojas en el 2023 frente al 2022. Respecto a Ausejo y a Logroño, vemos dinámicas diferentes para el año 2022, pero me gustaría poner de referencia esa línea verde discontinua que hace referencia a encontrar un fitoseido por hoja. Puede parecer una densidad bajita, pero bueno, excepto en los momentos del ciclo de verano duro, cuando hace mucho calor, que las densidades llegan a bajar en el 2022, podemos decir que en los viñedos que hemos analizado los fitoseidos están presentes, están listos para actuar sobre plagas potenciales. Y estos son los resultados que estamos obteniendo respecto al contenido de estos ácaros fitoseidos en su dieta, y vemos cuando utilizamos marcadores moleculares para detectar contenido vegetal, contenido de planta, vemos en el panel superior de la parcela de Ausejo cómo la detección de planta es muy habitual. Estas poblaciones de Campimodromus aberrans principalmente utilizan recursos vegetales, y vemos en la imagen inferior, en la parcela de Logroño, cómo la detección de planta es menos habitual, pero sí hay momentos del ciclo donde lo detectamos, y aquí quería resaltar el muestreo de 5 de junio, que más o menos coincide con la época en la que la vid estaba en floración, por tanto podemos deducir que probablemente polen de la vid había sido pues, una fuente de alimentación de estos ácaros fitoseidos que nosotros capturamos. Y esta diapositiva tiene cierta relevancia porque cuando tratamos de ver si los ácaros tetraníquidos con potencialidades de plagas se encuentran en la dieta de los ácaros fitoseidos, vemos que sí, que detectamos la presencia de este ADN en su contenido estomacal. Y aquí quería hacer énfasis porque realmente no vimos grandes infestaciones de estos ácaros en la parcela, y sin embargo sí que los detectamos como parte del contenido de los depredadores de la dieta.
Entonces vemos cómo los ácaros fitoseidos están ahí y hacen su papel como control biológico de plagas, y quería hacer un comentario general sobre qué podemos hacer para mejorar su presencia, ¿no? Podemos establecer acciones, como ha explicado María, de manejo del suelo adecuado. En el caso que estamos viendo, esto podría suponer proveer recursos florales, polen, que podría servir de alimentación para sostener estas poblaciones. Además, podemos reducir el uso de pesticidas, de fitosanitarios perjudiciales, que nos pueden poner trabas para mantener estas poblaciones saludables de ácaros depredadores, y también podemos activamente tratar de desarrollar acciones para fomentar la presencia de estos enemigos naturales. Y en este último punto quería también presentaros otro de los objetivos del proyecto que estamos desarrollando, que trata de implementar la estrategia de atracción y recompensa en viñedo para fomentar estas poblaciones de enemigos naturales. Quería además hacer referencia a que este objetivo es un trabajo de equipo de todos los miembros del grupo de investigación de la universidad, en colaboración con Sergio Ibáñez del Gobierno de La Rioja, y otra vez agradecer a las bodegas su disponibilidad para que montemos estos experimentos en sus parcelas. La técnica de atracción y recompensa, como la pensamos en los ámbitos científicos, tiene dos partes sencillas. Por un lado, queremos atraer estos organismos beneficiosos al viñedo, y esto lo hacemos emitiendo ciertos compuestos volátiles, y además no solamente queremos atraerles, sino que queremos que se establezcan, por tanto les queremos proveer una recompensa, y esto van a ser recursos para que estos organismos se mantengan. La recompensa en nuestros experimentos viene dada por una cubierta vegetal espontánea que dejamos que se desarrolle, y la atracción estamos poniéndola en práctica con un compuesto que es el salicilato de metilo. El salicilato de metilo es un compuesto de mucho interés, ya que es emitido por las plantas cuando estas son atacadas por herbívoros, y esta emisión da lugar a la creación de unas señales que son percibidas por organismos beneficiosos, por insectos depredadores que van a acudir a estas plantas que están emitiendo esta señal, este salicilato de metilo. El compuesto en sí hoy día no está llegado todavía al consumidor, no está registrado y está en fase de investigación, pero en la literatura científica hay muchos casos, tanto de experimentos de campo como de laboratorio, donde se demuestra este efecto en el comportamiento de los depredadores. ¿Cómo evaluamos esta estrategia de atracción y recompensa en el viñedo? Bueno, establecemos parcelas de 20 por 20 metros, donde por un lado, a la mitad de ellas, pues dejamos que ofrecemos recursos en base a la presencia de una cubierta vegetal espontánea. A la otra mitad de las parcelas le aplicamos laboreo, y en la mitad de las parcelas utilizamos estos difusores que emiten metilsalicilato con la intención de atraer estos enemigos naturales, mientras que en su contrario, en las parcelas control no aplicamos estos difusores. La manera de que realizar el seguimiento es mediante muestreos quincenales, donde tomamos hojas del viñedo y analizamos la composición de los fitoseidos, y también establecemos trampas pegajosas amarillas que nos dan una idea de la presencia de enemigos naturales que se desplazan volando y que pues, podemos capturar. Bueno, y como el resultado preliminar, este proyecto todavía está en marcha, está en marcha por 2 años más, y como resultado preliminar quería mostraros una gráfica sencilla que muestra las medias, digamos, de toda la estación, o sea, todos los muestreos que realizamos combinados en un dato, y estas son las gráficas que tenemos para la parcela de Logroño. Vemos en verde cómo las parcelas donde hemos colocado este volátil atrayente resulta en densidades superiores de ácaros fitoseidos. En el año 2022 estas diferencias son claras. En el año 2023, sin embargo, las diferencias se vuelven más mínimas, son diferencias realmente pequeñas. La parte interesante viene cuando vemos los resultados de la parcela de Ausejo, que como hemos visto en diapositivas anteriores, tiene una composición de especies algo diferente, y aquí el resultado que obtenemos es el contrario.
en las parcelas donde liberamos esta sustancia volátil de metilsalicilato encontramos un menor número de fitoseidos por hoja. Si algo, como os comento, este objetivo todavía sigue en marcha, veremos en la campaña del 2024 qué resultados obtenemos, pero si algo podemos concluir de esta evaluación del método de atracción y recompensa es que no es un método estable en el tiempo, ¿no? Está expuesto a las variaciones de cada ciclo y no es un método generalizable, con lo cual habría que ver si se puede aplicar en nuestras condiciones de viñedo o si es mejor utilizar otras estrategias. Y como sabemos, los viñedos no están solos, no están totalmente aislados, sino que se encuentran en un paisaje, están introducidos a nivel de paisaje, y esto también va a afectar la efectividad del control biológico. Y en este sentido quería dar unas pequeñas nociones sobre estrategias que se pueden llevar a cabo a nivel de paisaje para reforzar la efectividad del control biológico. En primer lugar, como hemos visto, la vegetación que tenemos en el viñedo, pero también alrededor, es importante para conocer los organismos que van a aparecer en nuestro viñedo. En este sentido, hay árboles y arbustos que se conoce que son buenos para funcionar como reservorios de enemigos naturales y de ácaros fitoseidos en particular. Otro aspecto importante a tener en cuenta es dónde tenemos situados los reservorios de agua, porque realmente pueden ser un foco donde van a acudir organismos que proveen servicios ecosistémicos, como las aves o los murciélagos, que también son buenos controladores de organismos plaga. Tenemos que tener en cuenta qué hacemos con los bordes y con las áreas seminaturales que rodean nuestros viñedos, porque también van a influir en la dinámica de organismos en nuestro campo. Y si es posible, reducir al máximo el uso de productos fitosanitarios, y en este sentido es beneficioso implementar estrategias a nivel regional, por ejemplo, el uso de dispensadores de feromonas para controlar la polilla del racimo, por ejemplo, por métodos de confusión sexual. Bueno, y a modo de resumen, quería daros unas pequeñas indicaciones sobre cómo podemos mejorar el control biológico en el viñedo. Bueno, la primera parte sería principalmente conocer quiénes son los organismos que habitan nuestros viñedos y qué organismos beneficiosos tenemos ahí. Una vez que los conocemos, porque ya vemos que no todos responden de la misma manera, podemos establecer acciones en la parcela, y para el caso de los ácaros fitoseidos sería recomendable proveer recursos florales o de polen, y también es muy importante tener en cuenta la dimensión del paisaje que nos va a influir en los resultados que vayamos obteniendo. Y por último, quería agradeceros vuestra atención y también agradecer a mis compañeros de la universidad, al grupo INVID y a las bodegas colaboradoras su apoyo para el desarrollo de este proyecto. Gracias.